Ahí estamos grabando y voy a hacer una transmisión en vivo desde Facebook. Buenas tardes, les saludo y les doy la bienvenida. Soy Héctor León, profesor del Instituto de Filosofía, a nombre de nuestras autoridades, del rector licenciado Jesús Montes y de nuestro vicerrector licenciado Benjamín Rivera. Les doy un saludo y agradezco que puedan participar en este ejercicio académico que hemos preparado. Debo señalar que el diálogo que hoy iniciamos con la ponencia de David, aquí presente, está titulado Seminario de Problemas y Dilemas Filosóficos Contemporáneos. El ejercicio está pensado justo como un seminario, con un conjunto de propósitos o de intencionalidades. La intención básica y fundamental es, hemos construido este espacio, en principio, como un ejercicio de demostración de la filosofía, de los temas y problemas que se desarrollan en esta institución. Particularmente, pero no exclusivamente, a partir de los trabajos de titulación que realizan nuestros egresados. De tal modo que las conferencias de este ciclo, un ciclo que hoy iniciamos con 10 sesiones, serán conferencias producto de las investigaciones que han desarrollado nuestros egresados. De tal manera que el ciclo que hoy iniciamos y que tendrá 10 sesiones, solo en el mes de diciembre y enero no tendríamos sesión, pretende ser un ejercicio por el cual hagamos una suerte de divulgación de la filosofía y al mismo tiempo evidenciemos la relevancia de la filosofía. ¿En función de qué? En función de un pensamiento que es explicativo de la realidad. De tal manera que la sesión del día de hoy es nuestra primera conferencia, es la conferencia que dictará David de Jesús Silva Mares. La misma está titulada Logro Educativo Académico en el Contexto Mexicano, la reflexión filosófica como camino hacia una visión más humana. Debo señalar que en este y en todos los casos que así sucedan, para mí será un gusto acompañar este ejercicio, porque se trata, como en el caso de David, de un egresado de esta casa, el Instituto de Filosofía, un egresado que en algún momento fue un compañero, un colaborador, y que hoy no solo me da gusto que esté en esta su casa, el Instituto de Filosofía, en una sala contigua de un servidor, sino que me da gusto presentar a alguien que después de muchos años de batallar para concluir sus estudios y que los concluyó, ha logrado tener una maestría y está terminando su segunda maestría, y eso es digno de celebrar, por lo menos para mi persona. En ese sentido, presentaré a David y después cederé la palabra. Explico que después de presentar a David, la dinámica de este ejercicio consistirá en una exposición de su parte, en promedio 30 minutos,
después de los cuales podríamos dialogar con él a partir de preguntas o comentarios que tengamos. Luego entonces, ¿quién es David? David es egresado de esta casa de estudios, de este instituto, del Instituto de Filosofía. Pero previamente David hizo estudios de mercadotecnia en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Posterior a que concluyó sus estudios, inició una maestría en docencia y desarrollo humano por la Universidad La Salle, en el Bajío. Y actualmente está estudiando una maestría en investigación educativa en la Universidad de Guanajuato. La ponencia que nos va a presentar hoy no es resultado de su tesis de licenciatura, es más bien una articulación entre el trabajo de quien tiene formación filosófica y se está formando como educador, ¿no? Es decir, es un trabajo donde David va a presentar una suerte de cuestionamiento o crítica a la forma en cómo en la actualidad se está construyendo la educación con una visión en una perspectiva económica. Esto desde una visión netamente filosófica. Dicho lo anterior, entonces, sin mayor preámbulo, saludo a quienes se encuentran en esta sala virtual. Les agradezco que estén presentes y cederé la palabra a David, quien tendrá, he dicho, en promedio 30 minutos y después podríamos dialogar con él a partir de comentarios o preguntas. David, muchas gracias. Bienvenido a esta tu casa. Adelante. Pues muchas gracias, doctor Héctor. Agradezco enormemente al doctor Héctor por el espacio que se ha dado para que fuera posible esta ponencia dentro del seminario, así como toda la gestión y el seguimiento que ha hecho. Ya lo dijo el doctor Héctor, un cariño y respeto hacia él por un proceso muy accidentado, ¿no?, que tuve por ahí en la licenciatura, por cuestiones, y que siempre me estuvo apoyando y hasta ahorita. Entonces me es un gusto estar aquí con ustedes. También me da gusto saludar a los egresados de esta casa de estudios del Instituto de Filosofía, y también por ahí algunos que también me están acompañando de ahí de la Universidad de Guanajuato. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, les voy a compartir mi pantalla para que de favor me confirmen si se visualiza la presentación que voy a proyectar. Permítanme. Adelante, se ve. Muy bien. Ya se ve, ¿verdad? Sí es, David. Muy bien, pues esta ponencia que voy a dar, quisiera primero contextualizarla, pues como ya lo dijo el doctor Héctor, ahorita estoy estudiando la maestría en investigación educativa, y esta es parte de la tesis que estoy haciendo ahorita para la maestría, y también quisiera mencionar pues el apoyo que me ha dado también la Universidad de Guanajuato para también el ejercicio de esta ponencia. Y entonces este trabajo lo estoy haciendo allí, un trabajo de investigación educativa. Sin embargo, a lo largo de la manufactura de la tesis, de este proceso académico también que estoy realizando, quisiera decirles que la formación filosófica que he recibido es fundamental y sí te abre perspectiva, ¿no?, de problematizar, y para no solamente dar por hecho
cuando llegas a hacer una investigación, vas a encontrar un sinfín de autores, un sinfín de posturas, que muchas de las veces ya cuando entras en el terreno de la investigación, muchos de los investigadores dan por hecho muchas definiciones o no hay una precisión teórica, no hay una discusión. Eso de entrada lo quiero abordar, no en todos los casos, pero sí en muchos. Entonces, en primer lugar, quisiera destacar pues, la importancia de la reflexión filosófica en general en el ámbito educativo al momento de hacer investigación, de la construcción de un marco teórico para también problematizar y pensar lo que queremos hacer, ¿no? Y bajo qué perspectiva nos vamos a situar y que incluso lo que encontremos, pues también reflexionarlo y pensarlo, repensarlo, cuestionarlo y demás, ¿no? Entonces yo por eso le titulo Logro Académico, Educativo Académico en el contexto mexicano, la reflexión filosófica como camino hacia una visión más humana. De antemano sí les digo esto, les vuelvo a repetir, la reflexión filosófica va a ser fundamental para esta construcción, para esta problematización y reflexión pues en general, ¿no? Incluso del quehacer investigativo, del quehacer del investigador. Creo yo que la reflexión filosófica nos abre una perspectiva y nos permite situarnos también, pues de manera muy, pues bastante, pues buena, ¿no? Muy bien. Ahora bien, yo lo que les voy a presentar ahorita también es sobre todo las evaluaciones estandarizadas que se han hecho a lo largo de la historia de México, del contexto mexicano. No son todas, pero sí las más importantes. A lo largo y con esto paso a la siguiente diapositiva. Ahora bien, la educación en el contexto internacional prácticamente en todos los países se ejecuta, se hace, pero también se evalúa, ¿no? Hay muchos métodos de evaluación educativa, muchos, pero las pruebas estandarizadas son lo que casi por lo regular, aunque no exclusivo, pues se utilizan para evaluar la educación en términos de grandes proporciones de población, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo vamos a definir una evaluación estandarizada? Ejemplo de esto, la evaluación PISA, la evaluación Planea, que es hasta ahorita muy empleada, Excale, en fin, cada cierto periodo se hace una evaluación estandarizada con el cual se quiere medir o analizar cómo va la educación, ¿no? Y México no es una excepción. Entonces, en primer lugar, ¿qué es una evaluación estandarizada? Se trata de evaluaciones educativas sustentadas en una teoría de medición, esto es muy importante, una teoría de medición, diseñadas a partir de una metodología de aplicación simultánea, mediante un instrumento generalizado que contempla diversas dimensiones e ítems. Esto lo dice Eduardo Bakov en el 2018. Él hizo un estudio de las evaluaciones estandarizadas en la Universidad Autónoma de México, en UNAM. Bueno, ¿qué nos quiere decir esta definición? En primer lugar, las evaluaciones estandarizadas, como aquí lo dice, se sustentan en una teoría de medición, es decir, tienen van a establecer distintos criterios para decir, vamos bien, vamos mal, vamos regular, esto puede mejorar, vamos por buen camino. La educación, a partir de una teoría de medición, va a establecer un criterio, un cierto estatus, va a establecer unos criterios con los cuales va a dar un juicio, ¿no? De cómo va la educación. Entonces, se diseñan a partir de una metodología regularmente cuantitativa, por lo regular, de aplicación simultánea. ¿Qué quiere decir esto? Se realiza, pues, este instrumento, como lo dice más adelante, generalizado, y lo podemos aplicar, si queremos, lo podemos aplicar
en el mismo salón, en el mismo estado, a la misma hora, de manera simultánea, ¿sí? Podemos aplicar. ¿Por qué? Porque es un instrumento diseñado para la generalidad, para que cualquier persona pueda diseñarlo, y se hace para decir, a partir de ciertos índices, ¿no? De ciertos índices podemos decir esta zona, esta escuela, este alumno va bien, mal, regular o de acuerdo a lo que el propio instrumento haya establecido, ¿no? Entonces esto y establece dimensiones e ítems, es decir, contempla varias preguntas. Cada evaluación estandarizada se va a centrar únicamente en puntos en concreto. En México, las evaluaciones estandarizadas por lo regular de prepa, secundaria, primaria, se van a basar únicamente en dos: en lectura y escritura, que por lo regular últimamente le están dando el término de comunicación, y la segunda, habilidades matemáticas. Prácticamente todas las evaluaciones estandarizadas se van a basar en esto. Hay sus excepciones, por ejemplo, la prueba para entrar a la universidad es más amplia, pero casi siempre se basa. No sé si hasta aquí voy bien o ¿sí todo bien hasta aquí? Permítame, es que ya no... Ah, ya. Muy bien. Ahora, ya hace rato comentaba que las evaluaciones estandarizadas por lo regular han sido hechas para ser un instrumento de mediciones a gran escala. No necesariamente, pero casi siempre cuando el gobierno mexicano hace a través de la Secretaría de Educación Pública una evaluación estandarizada, casi siempre lo hace para hacerlo a gran escala. Estas no son las únicas, pero sí las más representativas. El Exani, que es también para la media superior, el plan de evaluaciones de los aprendizajes Planea, la prueba enlace, que hasta antes de la reforma de Peña Nieto todavía tenía su vigencia, pero aún así fue importante durante un tiempo. El examen de evaluación de desempeño docente, que también a partir de la reforma educativa tuvo una importancia significativa. El examen de certificación para la educación de la secundaria, programa internacional para la evaluación de los estudiantes, PISA, que se utiliza más casi para entrar a las universidades, y el examen de calidad y logro educativo, EXCALE, que solamente se aplicó en unas zonas, pero que sí medía logro educativo, y yo lo rescaté también, pues respetando el título que yo me voy a centrar específicamente en el logro, ¿no? Muy bien. Ahora bien, el título de la ponencia habla de logro educativo-académico. De todas las evaluaciones que presenté anteriormente, solamente hay 3 que hacen referencia al concepto de logro, que más adelante lo voy a abordar. Las evaluaciones mexicanas que hablan de logro, de este término educativo, van a ser 3. El examen para la calidad del logro educativo EXCALE, la evaluación nacional de logros educativos en centros educativos enlace, y el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, Planea, que ahorita es la que está vigente. Por ahí, lo que se pretendió, por ejemplo, en la prueba enlace, era evaluar a los alumnos de cómo iba su logro académico, pero aquí, si se fijan, dice en centros educativos. Lo que pretendió, pero para mi punto de vista, sin lograrlo del todo, era abrirse, no solamente evaluar a los alumnos en la realidad inmediata, es decir, no solamente le importaban las calificaciones o el índice de reprobados, sino que trataba de centrar las calificaciones obtenidas en el contexto concretamente económico en el cual se situaban. Hacía una tabulación de las zonas en donde se estaban realizando, donde estaban las escuelas, qué resultados tenían, y más o menos haciendo un análisis superficial del contexto de la escuela, les digo, de la zona, refiriéndose concretamente a la zona, a la posición socioeconómica que se le asignaba en donde estaba situada esa escuela, se daba un cierto comentario, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues si tal escuela
se tiene en una zona que se considera marginada, pues se hacía una serie de observaciones que, bueno, que pueda tener carencias, por ejemplo, de internet, carencias de equipos, etcétera, exceso de luz. Esto es lo que trataba, por eso hablaba de centros educativos. La prueba Planea, que a partir de la reforma educativa de Peña Nieto, Enlace se transforma en Planea, más o menos también plantea lo mismo, pero se centra más en la evaluación de los aprendizajes, y aquí, en lugar de centrarse en los centros educativos, se centra más en el proceso docente, en el proceso de aprendizaje, en esta dinámica docente-alumno. Muy bien. Ahora bien, según cuando hay un logro académico, en primer lugar quiero hablar. Ya ahorita ya hablé del logro académico, ¿no? Miren, yo les decía al principio que las pruebas estandarizadas van a evaluar la educación. Y para evaluar la educación hay un montón de conceptos que se han utilizado para las evaluaciones estandarizadas. Ejemplo, calidad educativa, rendimiento escolar, calidad en el aprendizaje, etcétera. Hay muchos términos que se utilizan de manera, en cada evaluación esta tiene un concepto desde el cual supuestamente se fundamenta, y desde ahí se desarrolla toda esta evaluación estandarizada, ¿no? Entonces, el logro académico o escolar es un término educativo que nos va a ayudar, que supuestamente fundamenta ciertas evaluaciones estandarizadas. Entonces, el Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación habla de que hay 3 criterios para que se hable de un logro académico o escolar, y son permanecer en la escuela, es decir, que no quiere decir que se echen la pinta, ni mucho menos, más bien se refiere que los alumnos terminen un ciclo, que no haya deserciones a mitad del año, ¿no? Que si hay 48, evitar que a toda costa cualquier alumno deje el ciclo a medias. Aprendizajes obtenidos, que es lo que va a tratar de medir, y realizar trayectorias escolares completas. ¿Qué quiere decir esto? Que va este es el criterio más importante, que cuántos alumnos terminaron primaria, secundaria, prepa, etcétera. Es decir, que hayan terminado un grado. Ahora bien, una vez que he presentado este escenario general de las evaluaciones estandarizadas, ¿por qué es importante problematizarlas? Muy por algo. Algo que yo me di cuenta cuando estaba haciendo esta investigación es que la SEP, o también muchos investigadores, muchos diseñadores de evaluaciones, muchas personas que se han dedicado a estudios especialmente cuantitativos de cómo va la educación, ¿no? Se han interesado más por lo que yo denomino las estadísticas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántos alumnos pasaron? ¿Cuántos reprobaron? ¿Qué tenemos que hacer si se me salieron 10, ¿cómo puedo hacer para que se me salga nada más 5? Pero este camino hay que problematizarlo, porque entonces estamos despersonificando la educación. Estamos solamente fijándonos cómo el esfuerzo por hacer la educación, no importa si la persona está aprendiendo realmente, sino si la evaluación le dice que aprendió. Es diferente. Aquí lo que importa no es si es verdad, sino que aparentamos que lo está haciendo. No importa si el alumno aprende, importa que la evaluación me diga que aprendió. Es muy diferente. Es por eso que el camino filosófico nos abre una posibilidad de problematizarlo, incluso también en la concepción antropológica, que siempre va a estar implícita en cualquier evaluación. Eso es algo muy importante y que quiero resaltarlo. Entonces, ahora bien, de entrada, ¿cómo nos va a ayudar? ¿Cómo la filosofía nos ayuda a problematizar el quehacer educativo y también las evaluaciones estandarizadas, que son muy importantes, que si ustedes le ponen en Google, ¿cómo va la educación en México? Les va a decir, según la prueba Planea, dice que México ocupa el lugar número 40 en el mundo, porque según las evaluaciones salimos que tenemos, estoy nada más haciendo una alusión, no es algo preciso,
¿Por qué dice que somos el lugar número 28 de 50 países? Entonces, por eso es tan importante también reflexionar las evaluaciones estandarizadas y también el quehacer educativo, ¿no? ¿Cuáles son las problemáticas que se pueden detectar? En primer lugar, hay una ambigüedad terminológica y es algo que yo me sorprendí cuando estaba haciendo esta investigación de las evaluaciones, porque en el mismo documento, en el mismo ensayo, en el mismo artículo, en el mismo planteamiento, en los mismos documentos de la SEP, en la hoja te habla, el logro educativo vamos a evaluarlo por medio de esta prueba, y a los 3 renglones te va a decir, el rendimiento escolar es importante porque esto, y luego pasa 5 renglones, pero lo importante es la calidad educativa. Si algo nos enseña la filosofía, es que es importante tener un entendimiento terminológico claro. Si ustedes se fijan, la historia de la filosofía está marcada porque cada filósofo, cada corriente va a entender un término, un concepto de manera distinta. Sin embargo, es muy diferente eso a que haya un posicionamiento filosófico, un posicionamiento epistemológico, a que haya un descuido y que no haya una preocupación por una definición. Es muy diferente. Es distinto que haya distintos entendimientos conceptuales de un mismo hecho a que por descuido, por omisión o por falta de interés no haya un posicionamiento siquiera. Es muy diferente y eso es algo que a eso yo le denomino la ambigüedad terminológica. Por otro lado, no hay problematización. Se dice, por ejemplo, a lo largo de la historia de la SEP, al menos hasta lo que yo he encontrado ahorita, hasta lo que yo he investigado, hasta el camino que yo llevo, quizás en un año esto cambie, pero hasta lo que ahorita yo llevo investigado, es que no hay una problematización de, por ejemplo, ¿qué es una calidad educativa? Simplemente se habla del concepto y rápido, haz la evaluación y punto. No hay siquiera, por ejemplo, esto del logro. ¿Qué implica un logro? Pues no, ni siquiera se plantea. Y la filosofía es el camino precisamente de la problematización, del cuestionamiento, de la profundización. Otro, que es un punto muy importante, hay una lógica capitalista que impera en la comprensión educativa, al menos en el contexto mexicano hasta ahorita, y también en la forma de hacer evaluaciones. ¿Por qué hay una lógica capitalista? A esto voy. La lógica de productividad, primero, algo que importa mucho, ya sea que esté definido o de manera práctica, algo que importa mucho en el contexto mexicano y también internacional es el rendimiento. ¿Qué tanto el alumno rinde? Pero si nosotros preguntamos, a ver, aquí es donde yo les hablo y la filosofía nos abre un camino impresionante de cómo problematizarlo y pensarlo, ¿no? A ver, si nosotros encontramos en la evaluación, dice la evaluación tal, vamos a ver cómo es el rendimiento del alumno, qué tiene que ser, cómo podemos situarnos filosóficamente y cómo nos va a iluminar la filosofía. Decir, caray, ¿a qué nos referimos con rendimiento? Un concepto que ya les dije, se pasa por alto porque ni siquiera hay un interés de definirlo y se asume. Entonces, en primer lugar decir, caray, ¿qué es el rendimiento? ¿Por qué tenemos que hablar de rendimiento escolar? Haciendo una investigación de este término, Solano hizo una investigación profunda de qué es el rendimiento. Él dice que el rendimiento escolar, en primer lugar, la palabra rendimiento se origina en el tiempo de la revolución industrial, ¿sí? Se constituyen las industrias y empiezan a ver qué tanto rinde el obrero, qué tanto rinde, cuánto en 8 horas, qué tanto es capaz de rendir con lo que le estamos ofreciendo, ¿sí? Cuántos carros, cuántas telas, cuántos trajes, cualquier producto, cuánto el obrero es capaz de rendir. Y, por ejemplo, si vemos que la jornada de 16 horas, el obrero se cansa, le vamos a bajar a 8, pero no porque importa el obrero, sino porque es una forma de, incluso se habla ahorita, de mejorar el rendimiento. Por ejemplo,
ahorita, recientemente, se ha planteado en la Cámara de Diputados que se está proponiendo que se baje las horas. En primer lugar, ya se aprobó que va a haber más días de vacaciones, ¿no? Pero ahora lo que se está proponiendo a nivel legislativo es que haya, ahorita hasta la ley está contemplado que haya un día de descanso, se está proponiendo que sean 2 y la jornada laboral baje de 8 a 6. A veces estos planteamientos, porque México es muy copión, ¿no? ¿En qué sentido? De que dice, no, pues es que en tal país funcionó. A veces no es de que importe de que la persona descanse más o que se desarrolle más, sino cómo puede mejorar esto a la productividad. Por ejemplo, en Japón es un ejemplo de eso, ¿no? Se habla, no, pues es que Japón permite que los obreros echen siesta, ¿no? En el trabajo, sí, pero porque en Japón se está evaluando si esa siesta de media hora me va a ayudar a subir la productividad 3 horas. No importa la persona que descansa, importa que esa siesta aumente la productividad. Esto mismo pasa en el ámbito educativo. ¿Qué tanto puedo rendir? Lo que pasa es que pasa esto. México hace una evaluación, dice el alumno no está rindiendo al mero estilo de un obrero, no está obteniendo los resultados que queremos, entonces vamos a ponerle internet, vamos a ponerle distintos recursos interactivos, vamos a capacitar a los docentes para que mejore su rendimiento. Vuelvo a repetir, esto sigue una lógica de productividad que desde la revolución industrial ha imperado, ¿no? Es por eso, no es casualidad que la escuela anterior, antes de la revolución industrial, estuviera prácticamente reservada a gente pudiente o a ciertos sectores. A partir de la revolución industrial, la educación ya como tal, como escolarización que abierta, se instituye, algunos autores lo dicen, pero no porque importa educar a la educación, sino para capacitarlo, ¿no? Lo mismo pasa ahorita, si se fijan en nuestros bachilleratos, incluso técnicos, que por eso se eliminan las materias de humanidades, porque lo que importa es una capacitación obrera. Se está pensando en una capacitación, no en una educación en sí. Por eso, Valentín Martínez Otero comenta que muchas de las veces, incluso el enfoque por competencias, eso dice suficiente, insuficiente o deficiente. Si ustedes se fijan, si nosotros nos guiamos en el modelo de competencias, está precisamente estas evaluaciones estandarizadas de suficiente e insuficiente, pero todos estos conceptos, si se fijan, son de una tradición capitalista y de una lógica de productividad. Pero esto es lo padre de la vía filosófica. Todo esto, la filosofía, sí, no es el único camino, tampoco, pero sí la filosofía nos abre un camino de comprensión de por qué estamos hablando de suficiente e insuficiente en un marco educativo, precisamente porque estamos hablando de una lógica de productividad. Ahora bien, fíjense bien, estas evaluaciones hasta ahorita estandarizadas, todas de manera implícita, explícita no lo vamos a encontrar prácticamente, a menos que lo problematicemos, ahí nuevamente entremos. Casi todos hay una concepción antropológica, esta es una interpretación mía, de una vez se los comento, pero todas hay una concepción antropológica que está de manera implícita en cualquier tipo de evaluación y de quehacer educativo. Si estamos hablando de un proceso productivo, ¿no? Que el alumno si rinde, no rinde, si es suficiente o insuficiente, y por eso les digo, el enfoque por competencias lo habla así, ¿no? Bueno, es que qué tanto el alumno es competente. Si se fijan, es nuevamente esa manera de entendimiento antropológico. Bajo esta concepción hasta ahorita de la educación, y si solamente nos estamos fijando en términos de rendimiento, de eficiencia, la educación se comprende como un proceso productivo de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Así se va a entender. ¿Qué tanto somos productivos? Incluso el maestro, ¿no? Fíjense, quien sea docente aquí, a los que nos ha tocado una experiencia de docencia, nosotros nos dicen, no, es que tienes que subir tantas estadísticas en los alumnos, ¿no? Importa más el número, importa más cómo se produce. Y el alumnado, por lo tanto, se entiende como un sujeto que produce conocimiento. No importa si el alumno, muchas de las veces,
bajo estas concepciones. Claro, va a haber docentes que se impliquen, pero el alumnado es comprendido como un sujeto. Fíjense bien, el docente es parte, el docente, el alumno, los directivos, los administrativos, son parte de este engranaje, de este proceso educativo, que todo está diseñado para que se produzca un conocimiento, ¿no? Esto es lo que sería. Ahora bien, a partir de esto, ¿qué cuestiones podemos tener? Una problematización. ¿Cómo podemos problematizar las distintas evaluaciones estandarizadas? Esa es una pregunta. ¿Cuál es la comprensión antropológica que se tiene de las distintas evaluaciones estandarizadas? ¿Y cómo la reflexión filosófica establece un camino hacia una comprensión más humanista de la educación y de las evaluaciones estandarizadas? Ya para ir cerrando, para ir concluyendo, yo lo que estoy proponiendo también en mi investigación de tesis es que el término logro educativo sea un concepto educativo para realizar evaluaciones educativas desde la intersubjetividad. Si bien todo gobierno, no se trata de eliminar estas evaluaciones estandarizadas a gran escala porque son necesarias. Si es necesario que sepamos cuántos alumnos pasaron, cuántos reprobaron, cómo va, qué nivel de comprensión lectora tenemos, es importante, pero no debe ser lo único que se ofrezca. Yo lo que estoy, incluso les digo en esta investigación que estoy haciendo para la tesis, yo lo que estoy proponiendo que el logro académico pues sea ese concepto y que se diseñen evaluaciones estandarizadas o evaluaciones también, no solamente cuantitativas, sino cualitativas, que se diseñen otro tipo de instrumentos también de entrevistas, de demás, desde este concepto de logro educativo, de logro. ¿Qué es el logro? El logro, desde la palabra logro, igual nuevamente repito, aquí nos ayuda mucho la filosofía para decir qué es un logro, ¿no? La reflexión filosófica como ese camino. ¿Qué es el logro? Mario González y Diana Treviño hablan de que el logro solamente se entiende en función de las metas y objetivos que la persona se habla, pero el logro educativo sería un desarrollo cognitivo y de habilidades, según Verónica Benavides. Manuel Jiménez lo habla como un nivel de conocimientos y Eduardo Bakov, que ya había hablado, es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que vamos a valorar en el logro académico son si el alumno se plantea metas y objetivos. Miren, hay muchas personas, siendo claros, que tienen como objetivo estudiar una licenciatura, pero hay personas que tienen por objetivo estudiar la secundaria porque tienen otro tipo de interés, porque los papás tienen un negocio o porque simplemente no les interesa seguir estudiando. Creo yo, y esto es algo que yo quiero dejar sobre la mesa, a veces queremos que todos los alumnos pasen por un proceso educativo igual, pero hay que fijarnos en cuáles son sus metas y objetivos. Quizás tengan un interés más artístico, más musical, más de otro tipo, ¿no? Entonces hay que fijar, por eso les digo que rescatar este término de logro nos permite abrirnos a la intersubjetividad. ¿A qué me refiero con esto? Valorar lo que al alumno le interesa de manera individual, pero sin olvidarnos del factor social, ¿no? Sin olvidarnos de las metas, porque también lo que nos marca, es decir, no se trata de lograr un proceso solipsista de la educación de, ay, no te interesa matemáticas, pues no lo estudies. No, sí. Por eso les digo, es una intersubjetividad. Ves lo que al alumno le importa, pero también lo que es necesario, ¿no? Pero precisamente esto yo lo quiero dejar plantearlo como reflexión, ¿no? Ahora bien, la reflexión filosófica como este camino nos permite una intersubjetividad de entender que hay intereses sociales y colectivos que habría que cuestionar, valorar, problematizar, ¿sí? Si de verdad, por ejemplo, ahorita, hace tiempo, eran muy valoradas las ingenierías, ¿no? Y era un gran logro, se decía, no, es que los ingenieros van a transformar el mundo, bla, bla, bla. Hay ciertos valores sociales educativos, hay ciertas metas educativas, se valora, por ejemplo, más un 10 que un 7, ¿no? Se valora más. Socialmente hay ciertos criterios que se establecen y que también tenemos que no ignorar, sino abordar, pero también problematizarlo. Pero, ¿a qué me refiero? Ahora bien, ¿a qué hablo? Y les digo, ya con esto voy cerrando. No, hay que abrirse una visión más humanista. ¿En qué sentido? En primer lugar, el término humanista pues es muy amplio, ¿no? Es muy amplio. Nos retoma el Renacimiento y muchas posturas filosóficas que aquí podremos hablar pues de humanismo.
pero ahorita en la siguiente diapositiva y última lo voy a abordar, pero lo que me refiero no a algo tan resultadista. Sí, vamos a tener evaluaciones estandarizadas que nos hablen a términos de estado, de país, de zona, de escuela, pero también abrirnos a una comprensión que el alumno no solamente es aquel sujeto que ejecuta, hace y por medio del docente produce conocimiento, ¿no? Y que solamente se capacita para hacer Es curioso cómo muchas escuelas educan a los alumnos para ser buenos obreros, incluso lo dicen. Y si alguien estudia administración de empresas, o incluso también está mal, yo les hablo desde mi experiencia como licenciado en mercadotecnia, no te enseñan a desarrollarte, sino a ser un buen empleado. Es muy diferente. Casi siempre las ciencias administrativas, económicas, no te enseñan te enseñan a ser un buen obrero, incluso vete a las escuelas que son técnicas y enseñan a los alumnos a cómo ser capaces de encontrar un empleo en una fábrica. Entonces, se trata de una visión que contemple distintas áreas, no resultadista en el sentido que a veces se dice, el alumno que sacó 10 es bueno, el alumno que sacó 7 es malo, es malo en el sentido de sus resultados, no lo hablo en otros términos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando a veces no vemos que detrás de un alumno, ¿qué hay detrás de un alumno de 7? ¿Habrá problemas familiares? ¿Habrá un contexto complicado? No es lo mismo un alumno que tiene todo en bandeja de plata, que tiene un contexto social, familiar, económico favorable, alguien que no. Entonces, no se trata nada más de decir el cuadrito de honor y los que tienen mejores calificaciones, no, sino también qué hay detrás de esas calificaciones que no son satisfactorias, quizás no son aprobatorias, pero también quizás detrás de esa calificación hay algo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero abordar. Ahora, ¿qué es la visión humanista? Ya les digo, se puede hablar ampliamente de distintas corrientes, pero yo lo hablo bajo 3 aspectos: el crecimiento personal, valorarlo, cómo es que la educación puede crecer, cómo es que podemos basarnos en el logro, podemos diseñar a partir de este concepto de logro académico y escolar, diseñar distintas evaluaciones o comprender el quehacer educativo bajo el crecimiento personal, cómo es que la persona va creciendo, cómo se va desarrollando, si realmente la educación está cumpliendo sus metas y objetivos, sus anhelos, si realmente estamos cumpliendo, ¿no? Valorar el contexto personal, les digo, dónde está situado el alumno, de qué realidad viene, y apostar por la individualidad. Ya habrá esas evaluaciones a gran escala, pero nosotros como docentes podemos hacer esta apertura, ¿no? De valorar si el alumno, toda esta individualidad, todo este contexto, de manera, obviamente, no a tan gran escala, bajo distintas metodologías y demás, ¿no? Yo quiero abordar solamente 3 autores. Howard Gardner, que habla de las inteligencias múltiples, ¿no? Y él dice, es que a las inteligencias múltiples, casi siempre las evaluaciones estandarizadas dicen, es que el alumno no está siendo bueno en matemáticas, pero lo que nos podemos descartar de este autor es decir, bueno, pero no todos van a ser matemáticos, hay otros que tienen interés por la música. Entonces, ¿cómo la escuela, cómo esto podemos desarrollar vía para que todos los alumnos bajo sus distintas inteligencias múltiples, ¿no? O distintas, más que inteligencias múltiples, porque también este concepto ha sido problematizado, algunos no están de acuerdo, más bien bajo el aspecto que la inteligencia se mueve, ¿cómo podemos cumplirlo para que este crecimiento sea personal, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que al menos que plantear, que tenemos pues que valorar, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Entonces, también bajo los planteamientos de Carl Rogers, que es considerado, al menos por algunos, como un humanista, también él habla de que el aprendizaje, pues, debe ser para la totalidad, no solamente por un aspecto.
Y esto implica algo de autenticidad, lo que él denomina una comprensión empática, ¿no? Entonces, no nada más dar solamente la educación para él no solamente debe ser que los alumnos sean capaces de tener iniciativa de acción, que se impliquen en este proceso transformativo, ¿no? Entonces, la educación debe potenciar a la persona, no nada más decir si está cumpliendo o no con los criterios que queremos que cumplan. Eso es algo importante. Y por último, y con esto termino, Ken Robinson, perdón, pues también, lo que él habla es precisamente también de abordar la educación pues desde la creatividad. ¿A qué nos referimos esto? La creatividad no se refiere nada más a que el maestro se va a poner a hacer y a ver cómo hace más dinámica la clase, no, sino que debe despertar la creatividad de la persona en el sentido que no solamente aprenda 2 más 2 y ya, sino cómo es que ese conocimiento le puede ayudar a desarrollarse y a la creatividad en el sentido de un dinamismo que le permita enfrentar las situaciones, pero también crear situaciones, ¿no? Crear cosas, imaginar cosas, plantear cosas y problematizar cosas. Solamente quise resaltar estos 3 autores y finalmente, pues aquí les ofrezco las distintas referencias que yo utilicé para esta ponencia y pues esto sería lo que vine a compartirles y les agradezco mucho que me hayan escuchado y ahora sí abrimos bajo lo que me indique el doctor Héctor. Esto sería entonces la ponencia. Gracias. Gracias, David. Es interesante escucharte porque articulas un ejercicio de reflexión desde dos ámbitos en los que has estado. El ámbito educativo, eres docente, has incursionado en la docencia, y el ámbito filosófico. Yo tendría un conjunto de preguntas, pero más que preguntarte directamente, propongo que quienes están en esta sala virtual puedan preguntar. En ese sentido, mi propuesta sería que en lo posible puedan levantar su mano virtual preferentemente, y si te parece, hacemos una ronda de 2 intervenciones, después de las cuales tú puedes reaccionar. Si alguien de quienes nos escuchan en Facebook tienen preguntas, comentarios, valoraciones, sería bueno que ahí nos presentaran también su valoración. Solo por señalar algunos ejemplos, Fatil Numa, quien nos sigue, Javier Jan, Efrén Pineda, Gil Pedraza. Gil, por ejemplo, Fatil, son docentes, seguramente podrían tener preguntas. Probablemente algunos de los que están aquí, que son docentes, que se enfrentan a estos desafíos que señalas de una educación estandarizada. Pienso, por ejemplo, en Javier, puede tener preguntas y seguramente Javier podría también decir si este humanismo desde el cual miras corresponde con el humanismo que se pretende en una escuela como las que él trabaja. Pero dejo entonces más bien a que levanten su mano virtual quienes quieran intervenir, y ahí cedemos la palabra. Veo que no sé por qué razón hay una configuración errática, varios tienen un nombre que no corresponde. Si pueden editar su nombre, les agradeceremos editar su nombre para que se vea adecuadamente su nombre. Entonces vamos en primer lugar con la intervención del compañero Francisco Javier y después con Mónica. Si pueden ambos prender sus cámaras y tomar su turno. Adelante, Javier. Muchas gracias, maestro Héctor. David, gracias por compartir la experiencia y el trabajo. En ese sentido que te mencionaba ya hace un momento, Héctor,
estás hablando de pasar de una evaluación de tipo sumativa a procesos más de índole formativo. Y yo haría esta pregunta, ¿esta evaluación estandarizada o los procesos de estandarización de la evaluación se podrían considerar siquiera una evaluación humanista, realmente humanista, que toma en cuenta las diversidades de seres humanos, de grupos culturales, de realidades sociales que intervienen en los procesos de enseñanza, aprendizaje y de proyectos de vida, de proyectos sociales en los cuales se desenvuelven los sujetos que reciben los procesos educativos? ¿Podemos considerar una estandarización como un proceso de evaluación humanista? Gracias, Javier. Si quieres, David, escuchamos la intervención de Mónica y después puedes reaccionar a ambas intervenciones, dando su lugar a cada una de ellas. Mónica, adelante. Buenas tardes. Adelante, Mónica. Te Eh, escuchamos. sí, primero felicitar a David por este tema que me parece tan grandioso, su investigación. Me gusta mucho la parte donde mencionas, David, de los contextos de cada alumno, ahora sí que de las cualidades de cada docente, que cada docente debemos tener en cuenta, ya que como mencionas, pues no sabemos detrás de cada persona qué necesidades tenga o qué esté pasando para, como dices tú, para no estar dando un rendimiento, como tú lo mencionas, el rendimiento ahora sí que va de la mano con el contexto de cada uno. Y me recuerda mucho ahora sí que como la necesidad de autorrealización de Maslow, que siempre en esta edad, no sé de qué edad no sé si sean universitarios, de preparatoria, pero es cuando más inquietudes pues tienen, ¿no? Entonces, a mí me parece pues muy maravilloso lo que estás haciendo y que deja como reflexión a nosotros que nos dedicamos a la docencia. Ahorita como la nueva escuela mexicana lo está pues estipulando que la escuela tiene que tener un enfoque humanista. Hay a veces maestros que no lo están tomando así y que pues ahora sí que traen un método muy tradicionalista y pues repercute, perdón, en los alumnos, en las evaluaciones, pero pues felicidades. Gracias, Mónica. David, ¿quieres tomar turno para responder tanto a Francisco como a Mónica y después hacemos una segunda ronda? Sí, sí, gracias. Bueno, agradezco las preguntas que hicieron. En primer lugar, quisiera comentar algo. Planteamientos en el papel que supuestamente vamos a contemplar áreas, no solamente las meras calificaciones, sino el desarrollo de la persona, sino en un aspecto más de otros aspectos, de otros, por ejemplo, el contexto. Sí ha habido en el papel. Incluso cuando ustedes leen la justificación de la reforma de Peña Nieto y el cambio a la prueba planea, para dejar el enlace, está ahí la justificación, no, pues valorar a la persona, bla, bla, bla. Pero la realidad es que eso se queda en el papel muchas veces, porque la realidad es que sí, echan todo el rollo de que vamos a hacer esto y esto, pero al final el instrumento acaba por únicamente ser cómo van en matemáticas, cómo van en comprensión lectora. Punto. Entonces, aunque en la SEP se diga esto, de que eso por ahí lo que refería a la pregunta primera, ¿no?
creo yo, bajo ahorita lo que yo creo, bajo lo que yo llevo ahorita caminado, les digo, quizás en un año que ya lleve más de la tesis, cambio de opinión, pero va a ser bien difícil que una prueba estandarizada a gran escala contemple todas las dimensiones particulares. Va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a hacer una evaluación a gran escala estandarizada, obviamente en el diseño del instrumento nos vamos a guiar bajo categorías, dimensiones e ítems que nos permitan hacer una generalización. Por lo tanto, como lo dice la regla, a mayor generalización, menos comprensión, a mayor comprensión, menos generalización, vamos a sacrificar todos estos aspectos particulares, que es lo que yo precisamente estoy proponiendo de rescatar, ¿no? Entonces, les digo, sí puede haber una intención de una evaluación a gran escala bajo que sea humanista, pero híjole, yo creo que va a ser bien difícil, sería casi un reto enorme y sería conjugar un montón de agentes educativos, de filósofos, de científicos, y esto, pues, para que quizás no sea imposible, pero sí tendrían que implicarse un chorro de personas, de académicos, y sobre todo que la educación, y ahí está el punto más difícil, ¿no? Que realmente haya un interés del parte del gobierno, pues de una formación de la persona, ¿no? Sí, efectivamente, lo que yo trato de abordar con el concepto de logro, por ahí es que pues sí haya un camino hacia la satisfacción pues de la persona, ¿no? De la autorrealización. En primer lugar, la autorrealización que habla Maslow, él lo dice, ¿no? Hasta que se cumplen las necesidades. En primer lugar, Maslow dice que no todas las personas tienen la necesidad de autorrealización, porque por sus características. Esto es algo y entonces, y aparte la condición que el mismo autor propone y dice es que se tienen que cumplir las necesidades más básicas y así en una secuencia jerárquica, ¿no? Lo complicado aquí es que, en primer lugar, la educación sí tiene que apostar, por eso yo les hablo tanto de problematizarlo y no nada más de hablarlo, ¿no? Sí podemos decir, no, pues que el alumno se desarrolle personalmente y que se sienta autorrealizado, satisfecho, pero tú diles esto a los alumnos de secundaria y te van a decir que no se van a sentir realizados haciendo matemáticas y por eso, porque no se sienten autorrealizados, vamos a quitar todas las materias. Pues no, ahí está el desafío, ¿no? Yo le hablaba de este autor de las inteligencias múltiples, es que él no propone nada más que los músicos estudien música. Eso no se trata, esta teoría, ¿no? O que los que se interesan por ser arqueólogos, puras materias de arqueología. No, sino que cómo podemos aprender las distintas materias, historia, el distinto currículo educativo bajo pero guiado bajo este interés, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar ese interés para que aprendan también todo? No se trata nada. Entonces, ahí sí sería un desafío, ¿no? Pero precisamente yo creo que eso es lo que al menos yo quisiera con esta ponencia, pues dejarlo para que ustedes se lo cuestionen y ustedes pues al menos se lo planteen. No sé si con esto respondí lo que se decía, es lo que me preguntaron. Gracias, David. Pues ya dirán Mónica o Francisco si quieren alguna precisión, réplica, pueden levantar su mano virtual y con todo gusto dialogamos. Si alguien más tiene alguna intervención, pregunta, adelante. Mónica, Francisco, Javier, ¿alguna reacción? Si no, entonces pasamos si tiene reacción Javier, y si quieres, escuchamos a Javier y después a Daniel, que ha levantado la mano. Adelante, Javier. Gracias, Héctor. Sí, precisar esto que decía, entre estos modelos de querer hacer pues un poco más humanista estos procesos estandarizantes.
estamos tomando en cuenta a la diversidad de la gente. O sea, el punto ese va a ser la médula, creo yo. Se entiende el abismo que hay entre los contextos, el acceso a determinados bienes materiales e inmateriales de los diferentes sujetos, la tradición cultural, la realidad geográfica, todo esto como elemento para enriquecer este tipo de pruebas, creo yo, o aquí sería el punto. Si queremos realmente hacer un poco más humanos los procesos, más humanistas, los procesos de evaluación, pues hay que enfocarnos en ello. Y eso nos conduce pues no a la no estandarización, sino a la particularización de estos procesos evaluativos, ¿no? Ese sería nada más un poco el aporte. Gracias. Sí, Javier, de hecho, mira, yo lo que yo digo es que no hay que, lo que yo comento es que no hay que quitar la estandarización, las pruebas estandarizadas no, son necesarias, a nivel educativo son necesarias, pero el problema es que pareciera que es el único camino de evaluar la educación, ¿no? Pareciera que es la única alternativa que tenemos, y no, precisamente como tú lo dices, bajo comprender todo el acervo cultural desde el cual se desarrolla el alumno y demás, efectivamente hay que considerarlo para hacer otro tipo de evaluaciones, ¿no? Y de diseño de instrumentos que nos permitan también comprender al alumno y evaluarlo, ya no nada más desde un criterio general absoluto, ¿no? Sino también abrirnos a su particularidad, ¿no? Muchas gracias. Exacto. Okay, gracias, David. Antes de avanzar, si alguien de quienes nos escuchan en Facebook tiene algún comentario o pregunta, puede hacerlo y desde aquí leeré. Para quienes nos siguen en esta vía y también para quienes están en esta sala virtual, comento. Este ejercicio es un seminario, un ciclo de 10 sesiones. Quienes deseen participar y recibir constancia de participación con valor curricular otorgada por el instituto en las 10 sesiones, mínimo 8, pueden escribir un correo a difusión@if.edu.mx. Héctor, dejamos de escucharte. Ok, perdón, me disculpo, creí que me estaban escuchando. Decía yo que para quienes me siguen por Facebook, si tienen algún comentario, por favor escríbanlo y aquí leeré. Y señalaba que este seminario es un seminario de 10 sesiones. Quienes deseen recibir una constancia de participación por las 10 o 8 sesiones, por favor envíen un correo, un mensaje a difusión@if.edu.mx y con esto quedarán registradas su participación para tener derecho a la constancia. David, vamos a escuchar 3 intervenciones. Primero de Daniel de Los Ángeles, de Jorge Barroso y de Natalie. Si puedes dar tu nombre, Natalie. No sé por qué no se puede ver. Adelante, Daniel. Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto. Bien, pues muchas gracias. Bueno, en relación a lo que comenta el compañero David, que es muy complicado todo esto que se propone y que de hecho está en la nueva escuela mexicana. Yo creo que yo también soy filósofo y he estado justamente 15 años dando clases en un sistema CONALEP, donde se ve perfectamente todo lo que menciona de inclusive con palabras que pues son bastante capitalistas, bastante mercantilistas. Ahí el alumno pues no es como tal un alumno, sino se le dice cliente y obviamente buscamos toda esta cuestión de la productividad. Yo considero que los filósofos no vamos a lograr que, como dice el compañero, que haya todo un cambio del sistema donde realmente haya una incidencia del humanismo y de la filosofía.
Creo que los filósofos tenemos que hacer ahí un acto de resistencia donde estemos incidiendo permanentemente en todos estos temas, en todas estas características de la filosofía, en todo esto, en todo este encuentro del alumno, del estudiante, de la estudiante, pues consigo mismo, para que justamente no caigan estos procesos mercantilistas de la educación. Es una situación muy pesada y la verdad es que es remar contracorriente y a veces hasta estar arriesgando el propio empleo, porque pues los propios reglamentos internos de cualquier escuela dicen que hay que apegarse al currículum establecido. Sin embargo, pues siempre se pueden encontrar estas formas de ir un poquito contra el sistema o de ir mucho contra el sistema e ir metiendo la filosofía. Yo creo que de forma institucional va a ser muy complicado. Al contrario, pues cada vez acortan más estas horas de filosofía, de ética, de lógica, de estética, e inclusive algunas veces ya hasta se desaparecen. Y sí, la nueva escuela mexicana habla mucho del humanismo, pero no habla que el humanismo sea específicamente filosofía, sino es toda una mezcla de situaciones ahí donde quieren regresar a esta parte donde el humano resalte. Y para terminar, pues tendríamos que destacar, y algo que tal vez tendríamos que reflexionar, es la parte del individualismo de la persona, y la nueva escuela mexicana busca más bien desarrollar a partir de la colectividad. Entonces, no sé qué opinión tienes al respecto, David, si tendremos que enfocar la educación hacia destacar la individualidad o si buscamos, pues tal vez educar a partir de la comunidad. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Vamos a escuchar la intervención de Jorge, David, y después tu reacción. Adelante, Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas noches. Te escuchamos. Adelante, Jorge. Bueno, muy buenas noches. Primero, pues saludar y felicitar a David por esta investigación. Yo soy maestro de secundaria. Ahora sí que yo estoy hasta abajo de la pirámide después de todo lo que viene ya, de todas las disposiciones oficiales. Y pues ya todos los maestros de primaria, secundaria y todos los maestros de educación básica que recibimos, pues ya estas indicaciones, estas pruebas estandarizadas ya de manera autoritaria y punto, es lo que se va a aplicar y punto, pues somos aquí Tamoni también, que pues no nos dan lugar a preguntarnos si está bien, está mal, estás de acuerdo o no. Entonces, bueno, ahorita que David nos invitó a la plática, yo me interesó mucho porque justamente la próxima semana, martes, miércoles, jueves, tenemos la aplicación de la prueba RIMA, ahora le llaman esa recopilación de información de aprendizajes, la prueba de aprendizajes, la prueba RIMA que ya se aplica a nivel estatal nada más. Esta prueba, pues prácticamente son copias que ya vienen prácticamente con la misma dinámica, con la misma fórmula, desde que era RIMA, desde que era Planea, Enlace, todas estas evaluaciones que ya tienen obviamente años. Entonces, por eso me parecía muy interesante. Y bueno, justo lo que los maestros platicamos ahora que estamos viendo esta capacitación para aplicar estas pruebas, pues primero es la pregunta o la duda de los maestros, la inconformidad, si se puede decir, de los maestros que aplican. No sé si David, has tú checado, has analizado, has leído estas pruebas, supongo que sí, has conocido. Yo por lo pronto te puedo platicar de las de secundaria, que ya desde hace años, pues vemos que son de un nivel, pues honestamente, y hay que ser francos, el nivel educativo mexicano no es, de los alumnos no es del todo alto. Entonces las pruebas sí vienen exageradamente, con un nivel muy alto. Y es donde pues los maestros dicen, híjole, sí está muy complicado. Yo hasta me atrevo a decir que algunos maestros que se pongan a analizar las pruebas, pues hasta para ellos sería difícil. Ahora también ponen todas las pruebas de manera muy pesada, emocionalmente hablando, incluso para los chicos, ¿no? Primero todo español, todo un día,
y luego todo matemáticas de comunicación y todo cálculo mental o matemáticas otro día, y luego lo de contexto y luego lo socioemocional hasta otro día. O sea, no hay como que no lo van dosificando, sino que lo avientan todo de a montón. Bueno, de manera ya concreta, también lo que se analizaba mucho eran los alumnos que tenemos en todas las escuelas, los alumnos denominados USAER, que son estos alumnos que han sido detectados, que han sido diagnosticados con alguna barrera en el aprendizaje. Entonces hay pues yo la verdad no tengo el dato, pero hay un cierto porcentaje alto de alumnos que son atendidos por la USAER. Y esos maestros preguntaban, bueno, y todos los alumnos que nosotros abordamos con ellos, obviamente esta prueba, si ya de por sí es alta, todavía los alumnos USAER, pues va a ser todavía muchísimo más complicada. La pregunta o la reflexión era eso, si en algún momento las autoridades, los quienes diseñan estas evaluaciones o quienes hacen todo el concentrado de información, contemplan o tienen contemplado un cierto margen de error, si se le puede decir así, en el sentido de que hay un alto porcentaje de alumnos de este tipo, entonces que digan, bueno, pues sí, los alumnos sacaron un 7, no sé, pero hay un 40%, no sé, 40% de alumnos que tienen algún problema y que fue por eso que salieron muy bajos en unas evaluaciones. Entonces, bueno, de manera concreta es eso, abonando un poco insisto, a los que estamos acá abajo, a los que simplemente recibimos y que muchas veces simplemente pues criticamos y nos quejamos, ¿no? de lo que viene desde arriba y que finalmente lo aplicamos tal y como viene, pero sí que consideramos nosotros que sí falta mucho depurarlo, pensarlo más humanistamente como ustedes lo están planteando, y bueno, esa es la duda, si en algún momento se tiene contemplado ese margen de error con respecto a los alumnos que tienen este tipo de barreras de aprendizaje. Felicidades, David. Buenas noches para todos. Gracias. Gracias, Jorge. David, si quieres reaccionar frente a lo que te presentan estos dos compañeros y después Sí. escuchamos la intervención de Natalie y de Clara. Bueno, primero, con respecto a la primera intervención, quiero comentarles algo. Ya les comenté al principio que esta ponencia surge a partir del proyecto de investigación educativa. No es un quehacer exclusivamente filosófico, por eso yo lo hablo como camino. La filosofía nos abre caminos, ¿no? Pero el diseño de evaluaciones estandarizadas, el diseño, a menos que un filósofo se capacite, sería muy complicado, pues que lo lograra, ¿no? A esto, repito, no es un ejercicio filosófico en el sentido estricto. Más bien la filosofía, desde mi experiencia, y lo que yo propongo, es que nos ayuda a iluminar el quehacer investigativo y el diseño también de evaluaciones. Eso es por un lado, ¿no? Lo quiero dejar en claro porque, por ejemplo, al momento que un investigador educativo o investigador en general se meta a hacer este diseño, la filosofía, creo yo, le puede ayudar a hacer un marco teórico más preciso y también a problematizar las dimensiones, porque cada instrumento de investigación tiene dimensiones, categorías, ítems y demás. Ahí es donde yo creo que entra el camino filosófico, importantísimo, fundamental, pero que no es un ejercicio exclusivamente filosófico. ¿Sí? Eso es algo. Entonces, en primer lugar, un docente no va a llegar con el plantel y decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Pues no, oye, pues es que llegó la prueba PISA, ¿no? Llegó la prueba RIM, prueba yo qué sé. No, porque yo no estoy de acuerdo con instrumentalizar a los alumnos, más bien creo yo que hay que dignificarlos, bla, bla, bla. No, obviamente ahí te van a decir, pues lo haces o lo haces, ¿no? Me llamó mucho la atención la palabra resistencia. Sí, quizás el labor filosófico de la filosofía, incluso yo creo que en su experiencia docente a veces es de resistencia, incluso de oponerte, pero yo creo que más que eso sería como complementarlo. Y también paso a la siguiente intervención. ¿A qué me refiero? ¿Las evaluaciones estandarizadas a gran escala sirven? Sí. ¿Hay que quitarlas? No, creo que no va por ahí.
porque incluso para hacer esta problematización, yo tuve que fijarme en esas evaluaciones estandarizadas que se hicieron para problematizarlo, y son fundamentales. ¿Cómo sabemos cómo vamos en matemáticas? Pues con esas evaluaciones. Sin embargo, y ahí es donde yo lo digo, el problema es que a veces nos limitamos y pareciera que es la única alternativa, que no hay de otra. Eso es donde yo creo que ahí es donde entramos, donde entra alguien, incluso, y en qué sí puede aportar un filósofo con su labor. Créanme que para estos aspectos hay poca bibliografía, ahí es donde sí entra la reflexión filosófica de un filósofo para también sustentar estas posturas, que a mí me ha costado trabajo encontrar a veces bibliografía, también en el aspecto educativo, porque a veces no hay tanta esta problematización, y ahí es donde sí es importantísimo que haya una labor netamente filosófica. Entonces, creo yo que la tarea es problematizarlo para que haya otras futuras investigaciones o uno mismo haya otro diseño, ¿no? Que haya otras alternativas que también se ofrezcan, que haya otra manera. Ahora, el profe Jorge por ahí comentaba, si el gobierno, por ejemplo, sí, ciertamente tienen este interés. Yo no veo el problema, que le vuelvo a repetir, que se hagan estas evaluaciones, pero a veces se hacen bajo estos intereses. Decía el profe que sí, creo yo que se podría hacer. Es complicado porque cada investigación cuesta dinero y el gobierno va a ser bien difícil que se interese gestionar una investigación para solamente sacar resultado de 10 personas. Pero aún así, pero aún así creo que ha habido pasos pasos con el planteamiento, no solamente con la nueva escuela mexicana, por ejemplo, el CONACYT, que fue una revolución total y van a desaparecer al CONACYT, ¿no? Se hablaba también a veces como aspectos político-electorales, ¿no? Van a desaparecer al CONACYT, ¿no? Es Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pero ahora se llama CONA-HCIT, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Esta H, que parece insignificante, ya nos habla de cierto cambio de paradigma, que no solamente la ciencia era al mero estilo del modernismo, ya no nada más es únicamente las ciencias exactas, sino que también hablamos de una valoración también de las humanidades. Creo yo que es un paso importante. Además, sí puede haber financiamiento si alguien se interesa por hacer estas evaluaciones del CONACYT. Sí las hay, sí puede haber. Yo, respondiendo a esa pregunta, yo lo veo un poco complicado, más no imposible, porque a veces también se van a tocar fibras muy sensibles, ¿no? Por ejemplo, y esto lo pueden hablar alguien que haga investigación educativa, incluso para gestionar los permisos, los directores son los primeros que no quieren. Déjate del gobierno, a veces pensamos mucho, no, pues es que el gobierno, es que la SEP. Tú llegas oiga, directora fulana, ¿me deja hacer esta investigación de qué opina para sus alumnos, qué opinan de la particularidad? La directora dice, no, aquí yo veo un foco de riesgo porque pueden decirme que los docentes, yo, el personal administrativo, le estoy fallando. O puede ser que detecten problemas familiares complejos que la escuela luego no se quiere comprender. Entonces ahí también está el reto. Por ahí a lo mejor también iba en relación del primer comentario. Sí van a tocar fibras sensibles, porque podemos que en esta necesidad de hablar por la individualidad, de apostar, también el profe Jorge lo decía, también podemos tocar fibras complejas, ¿no? Pero yo creo que ahí está la propuesta que yo quiero hacerles, pues desde de que el camino también filosófico ilumina todo este diseño, esta investigación, ilumina y hacerlo por que haya un interés, ¿no? Por ejemplo, a veces todas estas, a veces incluso los que están por hacer estos diseños, si no empezamos a despertar toda esta conciencia de la necesidad de plantear, pues se van a seguir haciendo este tipo de mismas evaluaciones, ¿no? Que vuelvo a repetir, son importantes, pero no deben de ser las únicas. No sé si con eso ya contesté lo que se me planteó.
Pues por lo menos parcialmente, ya después Jorge y Daniel en algún otro espacio seguramente podrán tener réplica, reacción. Vamos escuchando, te propongo a Natalie, después de leer el comentario que José Gil Pedraza hace en Facebook, dice, llegué un poco tarde a la ponencia, pero me parece muy interesante lo que propone el ponente. De fondo veo la propuesta psicológica constructivista y sociocultural. Hay un comentario, ya después reaccionas. Escuchemos la intervención de la maestra Natalie Aguirre, que también es docente y también podría decir una palabra sobre las complejidades que representa esta llamada escuela mexicana. Adelante, maestra, y un gusto que estés aquí. Hola, buenas noches, compañeros. David. Mire, yo la verdad estoy pues contenta que somos muchos colegas así, porque ya estoy viendo que igual hasta en secundaria, ¿no? Qué bueno. Eh, Respecto a lo que acabas de mencionar, y pues mencionar a los demás compañeros, ¿no? Sobre el corte político que representa el cambio de los planes y programas de estudio que pues a lo largo de la experiencia de muchas personas y su óptica nos hemos dado cuenta que pues van cambiando nada más quizás el nombre de los conceptos, pero los conceptos se acortan o se alargan y parece lo mismo, ¿no? Entonces, me gustaría saber tu opinión acerca de cómo introducir en estos planes y programas la filosofía, ya que se supone que ya están ya los introdujo el gobierno, entonces no veo cómo prácticamente se encarnen en los alumnos y la poca importancia que le dan realmente a la práctica filosófica en cuanto a la esfera educativa, bueno, pues yo creo que repercute en nuestra experiencia cuando estamos dentro de los salones de clases y cuando nos conocemos de contacto humano-humano, ¿no? Por un lado, ¿no? Saber tu opinión, y por el otro lado, me gustaría conocer, si es que se sabe, ¿no? Sobre es que estos instrumentos de evaluación, porque te comento una experiencia muy brevemente, ¿no? Estuve evaluándome dentro del sistema para una promoción y resulta ser que, bueno, adquirí esa promoción y posteriormente me habla pues el UCICAM, que es el organismo evaluador de muchos maestros que estamos así en esta jugada, ¿no? Para ofrecerme hacer reactivos, que yo evaluara a mis propios compañeros, a que yo hiciera los reactivos, yo y muchos compañeros que se hizo esta propuesta, realizáramos los reactivos nosotros para los demás maestros, ¿no? En cuanto a ya sea promoción vertical, horizontal, nuevos ingresos, ¿no? Y pues me causó curiosidad, ¿no? Ese instrumentos de evaluación, pues nos hicimos nosotros, ¿no? Entonces, a través del organismo mediador que es el Ceneval, pues con sus técnicas estandarizadas y todos los instrumentos estandarizados para ver que nuestras formas de preguntar y las formas de contestar estuvieran adecuadas, pues me hizo ruido y le pregunté a un compañero del Ceneval que pues yo tenía la idea que, por ejemplo, ya existían órganos de gobierno, órganos independientes, órganos pues que tuvieran la labor precisa de hacer los reactivos. ¿Por qué nos ponían a nosotros los maestros a evaluar a otros maestros, no? Y él me contestó, pues es que nosotros no somos todólogos. O sea, nosotros como Ceneval tenemos que hacer instrumentos de evaluación pues de todo tipo, ¿no? Ya sea para ingresos a universidades o exámenes de grado, o en este caso en la evaluación de los maestros. Eh, Nos mencionas el logro educativo, ¿no? Y también con este logro educativo estamos en la jugada maestros y alumnos. ¿Tú conoces quiénes son esas personas que realizan los instrumentos de evaluación? Porque yo hasta apenas supe en cuanto a maestro, ¿quién nos está evaluando? ¿No? Nosotros mismos a través de un organismo mediador que es el Ceneval. Entonces, quiero pensar que también Planea y demás programas los hacemos nosotros, o no sé si tengas algún conocimiento de quién está elaborando todos estos reactivos evaluadores para los mismos alumnos. Gracias, compañero. Gracias, Muy bien. Natalie.
Bueno. David, deja que escuchemos la intervención de Clara y después reaccionas. Okay. Clara, adelante. Gracias. Hola, soy Alejandro, estoy en el celular de Clara, es mi esposa. Adelante. Pero bueno, yo quería preguntarte, David, también me dedico a la docencia, tengo también maestría, estoy actualmente doctorado. Yo estoy fuera del país, pero me dedico a la docencia. Particularmente estoy estudiando en Brasil, aquí me dedico a la investigación. Y quería preguntarte con respecto a lo que yo es una observación y al mismo tiempo te quisiera preguntar. Yo he observado que es muy importante el maestro más que una evaluación. Por ejemplo, yo aquí como docente he dado clases y he percibido alumnos que hay veces que yo puedo hacer diferentes didácticas de enseñanza para que ellos consigan llevar un conocimiento de alumnos de todo tipo. Entonces, yo creo que también, yo creo que el gobierno necesita dar una estadística. La estadística pues no mienten, pero sí es muy importante saber que la estadística no es igual a conocimiento, ¿no? Los resultados que se obtengan no son iguales a conocimiento, pero la estadística es clara. Entonces, yo creo, y quería preguntarte si tú, ¿qué piensas de eso? Yo creo que la parte más importante es el maestro, el docente, la formación del docente y también las exigencias que está exigiendo nuestro gobierno de México para los docentes. Yo creo que un docente mejor preparado, más capacitado, creo que sí como mínimo podría tener un grado distinto con maestría y doctorado. He visto yo, créeme que muchísima ventaja, por ejemplo aquí en Brasil, las exigencias de quien da clase tiene que tener mínimo doctorado para poder dar clase. Si quiere dar curso de perfeccionamiento en algo, tiene que tener mínimo doctorado. Y créeme que el nivel que yo empiezo a ver a los alumnos es muy significativo, porque siento yo que el profesor está mejor capacitado para todas las alternativas, para todas las adversidades que pueda presentar. Claro, a lo largo del tiempo va a ir perfeccionándose, pero tiene la investigación de apoyo, sabe leer artículos científicos, sabe interpretarlos, sabe hacer sus propias estadísticas, sabe cuando un artículo es verídico, cuando un artículo no, y eso lo puede ejecutar hacia la práctica y podría llevar un problema poblacional, aplicarlo mediante la ciencia, mediante investigación y obviamente pues mediante humanidades, valorizando el conocimiento y cambiando al alumno, porque yo creo que es una parte muy importante del profesor, que somos como profesor, identificar nuestros tipos de alumnos y buscar que valoricen el conocimiento. Es decir, creo yo que el profesor aporta muchísimo al alumno en diferentes formas, desde ser un mentor, desde irlo llevando a que él se pueda visualizar en un aspecto, además de que pues muchos aspectos, claro, socioeconómicos importan en el aspecto de que tal vez muchos alumnos en México no ven como un buen crecimiento donde puedan llegar, ¿no? Por los pagos a veces que tienen los pagos a veces nosotros como profesores, pero sí que puedan visualizar un futuro, ¿no? Y eso yo creo que depende mucho también del maestro, del profesor, cómo él pueda enseñar y las metodologías que él aplique para que los alumnos puedan comprender. Entonces yo quería preguntarte si crees tú que también probablemente el profesor y las exigencias de gobierno que se piden para los profesores es muy mínima y deberían de exigir un poco más para que el profesor esté un poquito más capacitado. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, con respecto a la primera intervención, solamente quiero decir, en primer lugar, por ahí se hablaba del lugar de la filosofía en la currícula, ¿no? El problema, bajo mi experiencia y también viendo algunos, es que a veces la filosofía está vista muy de pasada y a veces de una... Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo daba clases en la preparatoria y decía,
actividad de evaluación que teníamos que hacer la fuerza, porque ya estaba todo el diseño curricular. Que el alumno elabore un cómic de Sócrates. ¿Y eso qué dice, no? Pero precisamente a veces yo creo que la filosofía, pero como por ahí se comentaba, importa mucho del docente. Entonces, pues ahí sí sería, pues, en primer lugar, creo que yo sí ha habido un poco más de apertura en la filosofía, pero abordarla bajo cosas que al alumno también le interesen, porque ustedes chequen, perdón que dé este ejemplo a lo mejor muy burdo, pero creo yo que estos productos tan más media reflejan mucho lo que se piensa colectivamente. Ustedes fíjense el episodio de la Rosa de Guadalupe, y está muy parodiado el papel de las clases de filosofía. Siempre es el maestro aburrido, autoritario, y a veces eso refleja la percepción social, ¿no? Yo soy de la idea que estos productos a veces son reflejo, ¿no? De ciertas, a lo mejor estereotipos, pero al fin y al cabo responden a algo, una concepción generalizada. Entonces, pues, a ir abriendo camino. Ahora bien, si hacen eso de que ustedes mismos diseñen los reactivos, y yo de antemano, yo no quiero hablar de algo que no conozco, y de Lucicam, como yo me he basado más en las evaluaciones de estudiantes, no me atrevo a dar una opinión de Lucicam porque sería irresponsable de mi parte dar una opinión de algo que yo no sé y que no he investigado. Sobre todo les digo porque yo me he basado más en estas pruebas estandarizadas de alumnos. Pero si están haciendo eso es terriblemente responsable, porque crean, yo ahorita que estamos abordando esto desde la investigación educativa y desde el diseño de instrumentos, como lo decía también, es que detrás de un ítem y detrás de una pregunta debe haber una comprensión de dimensión, de aspecto metodológico, de entendimiento teórico y también de un marco evaluativo, que yo dudo muchísimo que todos se pongan a pensar todos estos aspectos, ¿no? Claro, debe haber un instrumento. Los que hacen las evaluaciones es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Hasta la fecha todavía, hablando de alumnos, hablando del alumnado. Pero de los ICAM les digo, pero si hacen esto es terriblemente responsable, porque no se trata de hacer preguntitas para, ¿y quién, y cuántos son 50 por 4? No, es que se supone que cada pregunta debe de responder a que se compruebe una determinada habilidad, ¿no? Y si no es así, pues nada más se hacen preguntas por hacer preguntas. Pero ¿por qué pasa esto? Porque, y esto me lleva a la segunda pregunta, la segunda intervención, más bien, porque a veces está el interés más, sí, como yo lo dije y lo defiendo, estas evaluaciones estandarizadas, para mi punto de vista, son valiosas y necesarias, porque exactamente la estadística no miente. Es importante saber cuántos reprueban, cuántos pasan, es importante, y de ahí tenemos también que problematizarlo. Vuelvo a repetir, como lo he dicho a lo largo de la ponencia, pero que no sea la única vía, pero sí son importantes. Pero ¿por qué a veces pasa esto? Porque a veces el interés de gobierno está en, miren, como país ya subimos 3 escaloncitos, a veces ese es el interés real, ¿no? A veces eso es lo que importa. Entonces, por eso es que pues, se hace todo este trabajo. ¿Por qué les piden hacer los reactivos a los propios participantes? Porque es más barato, porque ya no se implica una instancia que tienes que pagar o a especialistas, ¿no? Entonces, si pasa eso, pues no, si es algún problema grave. Pero sí, efectivamente, el papel de docente es fundamental, ¿no? Se supone que las evaluaciones deben de medir el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero si únicamente nos vamos a basar en las estadísticas, sin contemplar otros aspectos, por ejemplo, ¿cuántos pasaron? ¿Cuántos sacaron 10? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. No sé si así pasa en todos los planes. Cuando yo daba clase, te dicen, si repruebas a uno, tienes que mandar un oficio diciendo por qué lo reprobaste y cómo te vas a comprometer a que en el futuro pase. Pero si todos pasan con 9 o 10, te vamos a dar el estímulo docente. ¿Qué van a hacer los maestros?
no, pues ¿cómo voy a chambear más por mandar una mendiga acta por cada alumno si me van a pagar un bono porque los voy a pasar con 10? ¿Qué van a hacer los maestros? 10. Les apuesto que eso va a pasar. De meterme en bronca, y aparte, si el maestro empieza a tener un historial que tiene poco, que tiene mucho índice de reprobación o muchas malas calificaciones en muchos sistemas educativos, ya es un aliciente para decir, ah, caray, este maestro no está rindiendo, ¿sí? Y precisamente, exactamente, se tiene que valorar el proceso educativo, totalmente de acuerdo, ¿no? Que si en México es poco lo que les piden a los docentes. En primer lugar, en México la educación está terriblemente mal pagada, entonces ese es el primer problema. Pero aquí me voy a meter en un campo que es mi opinión personal. Creo yo que el problema es que hay muchas universidades que han malbaratado los títulos de licenciatura, maestría y doctorados, que solamente están hechas para que se pague la colegiatura y darte el título, y entonces solamente son generadores de títulos y generadores de profesionistas. Ese yo creo que también es un problema, pero pues el gobierno trata de poner ciertos filtros como el UCICAM, ¿no? Que pone una serie de requisitos y de puntajes que supuestamente deben de comprobar, pero ahí cómo lo comprobamos. Que si es poco, híjole, es que es una pregunta bien complicada, porque en ocasiones parece que es mucho, porque te piden un montón de cosas, pero a veces precisamente no se comprueba realmente si el maestro está realmente capacitado. Entonces, creo yo que eso implicaría pues cambiar todo el sistema pues educativo, no solo desde abajo, ¿no? Y también desde la universidad, y también valorar la educación, pagar bien al docente, pero eso, imagínense cuánto proceso tendremos que hacer de transformación, ¿no? Es una pregunta bien interesante, pero también bien compleja. Entonces, pues sí. Bueno, gracias, David. Vamos a ir cerrando este ejercicio, salvo si quienes acaban de intervenir tienen alguna réplica, alguna reacción breve, puntual, de 1 minuto. Tendríamos tiempo para que Jorge, Daniel, Natalie o el esposo de Clara, que se me olvidó tu nombre, perdón, tuvieran alguna reacción. Adelante. Y si no, vamos a ir cerrando este ejercicio. Leeré una intervención que está en Facebook de Jorge Camacho, quien nos está siguiendo. Dice: quiero felicitar el trabajo y esfuerzo. Me parece muy importante el tema y deja muchos hilos de reflexión. Ante tal tema, pienso que no puede hablar de cómo dar un lugar a la filosofía dentro del sistema educativo, sino más bien cómo hacer filosofía de tal sistema. Mi opinión obedece a que se puede generar la idea de tangencialidad de la filosofía, cuando en realidad la filosofía es un instrumento dentro de cada sistema. Bueno, como no veo más manos levantadas, bueno, ahí está la mano de Daniel. Si quieres, escuchamos a Daniel. Tengo una intervención y cerramos, David. Adelante, Daniel. Sí, muchas gracias. Pues nada más para puntualizar este término que creo que ocasionó ahí un poquito de ruido, el de resistencia. Creo que básicamente la filosofía pues siempre ha estado como en este proceso, porque pues señala, sistematiza en los tiempos modernos, pero básicamente señala pues lo que se puede mejorar, lo que se puede perfeccionar, y eso no siempre pues va de la mano con el progreso, digamos, en este caso el capitalista. Entonces sí es una situación que considero que sí tendríamos que ver la manera, sobre todo los que estamos dando estas clases que tienen que ver con la filosofía, pues de cómo hacer esta incidencia un poco mayor. Son muchos los aspectos donde se puede transversalizar la filosofía. La verdad es que la nueva escuela mexicana sí da bastantes elementos para que lo podamos pues rescatar. Yo pues siempre estoy visualizando, retomando a un autor que se llama
Juan Jacobo Rousseau, donde justamente pues da ciertos elementos y que considero que la educación moderna, la nueva escuela mexicana, lo retoma en la parte de la cuestión de los sentimientos, la cuestión de no generar no privilegiar tanto el aspecto racional, porque creo que la educación ha sido demasiado positivista. Y pues ya dejo para otra ocasión, para otra tal vez ponencia, ver esta parte de las pedagogías del sur que nos están llegando con una nueva visión que tal vez tumba mucho pues estos sistemas colonialistas y que muchas veces son antropocentristas, y creo que la filosofía tendría que decir mucho en estos temas. Yo me metí justamente a este seminario y creo que hacen mucha más falta estos seminarios, porque justamente lo que dice el compañero, pues no hay muchos referentes y de hecho no hay muchos espacios donde la filosofía pueda dialogar hacia sí misma y sobre sí misma y ver cómo puede incidir en la realidad y en la cotidianidad. Entonces, pues yo agradezco mucho que la universidad abra estos espacios y pues felicidades a todas, a todos, y esperemos que ahondemos en estos temas. Muchas gracias. Gracias, Daniel. David, escuchemos la intervención de Emilio, que igual que todos está batallando con el calor. Adelante, Emilio. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Yo solamente voy a ser puntual en el comentario que hizo el compañero. Creo que se trabó, ¿verdad? Esperemos a ver si Emilio logra recuperar la conexión. Emilio, si nos escuchas, apaga tu cámara y tal vez ahí podríamos seguirte. Bueno, voy a decir mi intervención y si regresa Emilio, le cedemos la palabra a David. ¿Qué podría decir de esto que nos presentas? Hay muchas cosas que son interesantes y quienes estén aquí cerca del instituto podrán seguirnos en la conversación posterior. Yo invito un agua fresca para que podamos seguir la conversación. De tal modo que el tema es importante porque nos dice no solo de la pregunta de qué es la educación, sino para qué educamos. Quienes hacemos filosofía nos hacemos esta pregunta, no solo qué sea la educación, sino para qué, educación para qué. Y me parece importante el tema de la evaluación, porque dudo que alguien esté opuesto o se oponga a que la educación sea evaluada, que los docentes, que los estudiantes sean evaluados. Dudo que alguien se oponga a eso. La evaluación es profundamente importante. El problema es qué se entiende por educación, qué se entiende por evaluación, cómo se evalúa, desde dónde y cómo se evalúa, para qué se evalúa. El problema es ese, ¿no? El problema es que hemos construido una idea de educación donde la escuela está asociada con la empresa, ¿no? Hemos construido una idea de calidad o de evaluación, donde la evaluación es, como lo dices, con una lógica de estandarización, como si fuera la escuela fuera productora de un producto, los estudiantes fueran productos. En ese sentido, me parece pertinente y relevante señalar que la filosofía tiene que pensar, cuestionar, problematizar las categorías que emergen en la idea de educación, ¿no? Es importante que la filosofía tome de las manos, por decirlo en una forma, y problematice esto que está en el desafío de México, la llamada escuela mexicana, y que hagamos preguntas sobre lo que ésta representa y sus implicaciones. Eso me parece que es profundamente importante. Y yo solo una consideración, hay muchos comentarios que podría hacer, pero una consideración, David. Yo no creo que la educación tenga que ser evaluada estandarizadamente. La perversión de la educación pensada estandarizadamente tiene que ver con que se evalúa de la misma manera al docente y a los estudiantes de la sierra que a los estudiantes de la ciudad.
a un docente que está en un grupo donde están los 6 grados, eso no es posible, no es posible evaluar de la misma manera una escuela que tiene todos los recursos tecnológicos y el capital, que la que va lidiando contra viento y marea para salir adelante, ¿no? Me parece que en la medida en que podamos poner sobre la mesa no solo los supuestos, las implicaciones, sino, como bien dices, alternativas, eso sería muy importante. Y yo recomendaría, como alguien de aquí lo señaló, la importancia de poner la mirada, David, en otros humanistas, en humanistas menos coloniales, menos burgueses, porque hay un humanismo que no es el burgués de Maslow, que no es el burgués de Rogers, hay un humanismo, por ejemplo, en la educación de Freire, o en la educación de Simón Bolívar, es decir, o en la educación de Vasconcelos. Pensemos una filosofía de la educación de corte humanista desde el contexto y la realidad de América Latina y de México, y desde los humanismos que nos representan romper, por ejemplo, con una visión de la educación marcadamente patriarcal, marcadamente eurocéntrica, una educación marcadamente adulcéntrica o una educación marcadamente antropocéntrica, como lo decía Daniel. Necesitamos construir un humanismo y una educación humanista que rompa con todos estos vicios, ¿no? En ese sentido, es profundamente importante y relevante tu trabajo. Si te parece, hasta aquí mi intervención. Cederé la palabra a mi compañero, creo que ya llegó el colega que estaba hace rato, no sé si quieres tomar la palabra, Emilio, Sí, si me permite, cerramos con tu intervención, Emilio. Muchas gracias. Se me fue el internet, hombre, los gafos del oficio. Quisiera nada más puntualizar el punto de la profesionalización docente en 2 aspectos. El primero de ellos, que en 1981 se desata la ola que después del normalismo ya deberían de tener el bachillerato para transformarse en licenciados en educación. Se vio la partecita esta como necesaria y se dio al final de cuentas. En el año 2012 presentamos un trabajo entre el Congreso del CENTE, en donde ya era revitalizar la profesionalización docente, a que ahora se contrate a una gente con una licenciatura y que además tenga mínimo 2 años en la formación docente. Bueno, desde el 2012 al 2023 ha habido 2 intentos de trabajos presentados en espacios como este de la necesidad misma. ¿Por qué razón? No podemos medir con la misma vara a las normales en México, pero sí deja mucho que desear normales donde los egresados no cuentan precisamente ni con los conocimientos y habilidades y estrategias para poder compartir los saberes. Lo sabemos muy bien. Este tipo de filosofías o este tipo de cultura sobre el quehacer docente, pues nos heredó exactamente Francia. Lo mismo que en Brasil, pues se dio hace pero muchas décadas atrás en Francia, para que una gente diera, pues ejercitar en la docencia, requisito mínimo, una licenciatura y ya después tener la especialidad en ser docentes. Pues yo espero que en un futuro no lejano tenga esa aspiración. La otra parte sobre la formación docente es sobre la cuestión de corte pedagógico. ¿Qué tan importante es saber compartir los saberes? Y no solamente tener el grado de licenciatura o maestría o doctorado, ¿sí? Una vez hicimos una investigación, de manera breve lo comento, de quién ejercía de manera literal el compartir los saberes en la UNAM de cátedra, teniendo conocimiento que la cátedra viene de la palabra cadere, de cadera,
y transformada precisamente en la interpretación el poder de la silla, ¿sí? La cátedra. Lo mismo que existe aquí en el auditorio del Generalito, en la prepa, lo que hace la prepa 2, ahora es el Museo de la Luz, están las cátedras, ¿sí? El poder de la silla. Y da la casualidad que descubrimos nosotros que en la Facultad de Derecho llegaba el profesor, llegaba a su silla y no se paraba para nada. En la Facultad de Filosofía, en la década de los 90, estaba totalmente limpios los pizarrones. Los gises permanentemente iguales. Difícilmente se paraba un maestro abogado a escribir algo del pizarrón, difícilmente. Entonces este documento se publicó en la Gaceta de la UNAM diciendo precisamente de la necesidad y el impulso que se tenía que dar como política en la formación docente en la UNAM. Ya después hubo un periodo en el llamado extinto CICE y ahora ISUE, que para requisitos para ser profesor en la UNAM tenían que tomar un curso de inducción de formación docente en el extinto CICE y que actualmente ya tiene años en donde ya se perdió ese tipo de política como tal. Entonces ya nomás quería haber señalado este punto y agradecer los comentarios y los argumentos que ofrecieron mis compañeros. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Vamos escuchándote, David, para poder ir cerrando este ejercicio. Sí, bueno, primero quisiera pues agradecer en general las participaciones, estas y las anteriores, y solamente esta era mi intención y me alegro de haber cumplido mi objetivo de despertar pues ese cuestionamiento, ¿no? Como bien lo dijo el doctor Héctor, precisamente es ¿qué es la educación? Detrás de una evaluación siempre hay que tener esa pregunta de qué es el quehacer educativo, qué es la educación, para qué estamos evaluando, pero estas son cuestiones que, créanme, desde mi experiencia, casi no se están planteando. Por lo regular, lo que se está haciendo es hacer una metodología para diseñar los instrumentos y ya. Se siguen estos pasos, es coherente, se pasa por una prueba de estadística, llegamos a un alfa de Cronbach, bla, 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 bla. Me da 0, me da un índice de fiabilidad alto, ahí está. Pero pues esa es el diseño de instrumentos. Pareciera que son buenos para correrlo en programas como el SPS, que nos van a dar una muy buena estadística, pero no se están problematizando. Y eso es lo que yo precisamente planteo. Este es el sentido de la ponencia, ¿no? Pensar conceptos que nos permitan llegar a eso. Y sí, por ahí nada más quisiera decir algo a partir de la intervención del doctor Héctor. Las evaluaciones estandarizadas no solamente son a gran escala, también pueden hacerse, una estandarización se puede hacer pensando en una realidad más pequeña. Y sí, efectivamente, el error de estas evaluaciones, error también lo entrecomillo, es de que pues pareciera que son las únicas alternativas de nada más planea y todo el mundo parejo, ¿no? Y exactamente, eso precisamente yo hablaba del contexto, ¿no? No es lo mismo una escuela, fue lo que pasó con el COVID, al menos yo lo viví muy directo. Decían los maestros, vamos a darles clases en línea, todo el mundo a las computadoras. Y mi hermana en ese tiempo estaba dando clase en un colegio particular de mucho dinero, y los chiquillos se metían a su compu y cada quien su tablet y tenían cuentas premium en no sé qué tanto rollo, y yo vivía otra realidad de escuela rural y los muchachos no tenían ni luz hasta por una semana. Impensable el internet en ciertas comunidades súper lejanas. Había alumnos que se tenían que ir literalmente a un cerro a agarrar señal para descargar los trabajos. Impensable. Pero exactamente porque no se ve el contexto. O por ejemplo las escuelas multigrado, ¿no? Y se están evaluando exactamente igual. Había una maestra que nos decía, no, es que la tecnología debe introducirse en las escuelas. Oiga, maestra, ¿y qué pasa con los que no tienen, a veces van al día? ¿Cómo le vamos a decir que compre una tablet para que descargue el programa tal? Simple y lógico, ¿no? Entonces, sí, efectivamente tenemos que ver, y sí, está muy eurocéntrico, ¿no?
el paradigma educativo, incluso, pero saben, les digo, les hablo desde mi limitada experiencia, este es precisamente lo que yo quiero invitarlos, porque a veces, ¿por qué hay un paradigma tan eurocéntrico en las evaluaciones? Porque no hay referentes a veces latinos, son pocos los que, o incluso, entonces también hay que hacer este trabajo, ¿no? Claro, también rescatar es muy interesante eso de las epistemologías del sur y otras demás corrientes. Por ejemplo, el doctor Héctor mencionó a Paulo Freire, sí, son autores, pero también nosotros está el compromiso de ir haciendo este trabajo, ¿no? De pensarlo en nuestra realidad latinoamericana y no solamente un copy-page de modelos europeos que se quieren implementar al calzador en México. Entonces, sí, efectivamente hay que ir superando todo esto. Y les digo, para concluir, yo sí les digo que este era mi objetivo, ir planteando lo que se vea la necesidad y que la filosofía también puede ofrecernos un camino, también ofrece, tiene mucho que aportar también en el preguntarnos qué es la educación y al momento de diseñar esos instrumentos desde dimensiones, no solamente que responden a instrumentalizar al alumno, ¿no? A reducirlo a algo productivo. Por ahí en la intervención de Emilio decía que, por ejemplo, cuando él hablaba, me acuerdo de cuando se hablaba de, es que el alumno tiene que investigar por sí mismo y tiene que exponer el tema para que lo domine. ¿Y qué fue lo que terminó pasando? Que hay docentes que dicen, todos son exposiciones, todas las clases, todos se exponen. Y el maestro nada más, vas bien, qué chido que hiciste esto, y ya prácticamente, eso fue lo que pasó, ¿no? A veces, y bueno, por lo regular, así se cambian los modelos, la gente no comprometida siempre va a buscar la manera de, pues, de acomodarlo a su conveniencia, ¿no? Entonces, pues sí, con esto no sé si haya otra intervención, pero concluyo con esa reflexión que les digo, hay que implicarse, el quehacer filosófico puede llegar a esto, hay que pensar la educación, hay que pensar la evaluación y también, incluso por ahí, si les gusta para un tema de una revista filosófica, de una tesis, también la filosofía tiene mucho que aportar, ¿no? Pues vamos dejando hasta aquí el diálogo, David. Hay seguramente muchas reflexiones que pueden quedar en la mesa, en el tintero. Estas que ahora quienes nos han acompañado y tú han puesto sobre la mesa son elementos para seguir dialogando y reflexionando, lo cual corrobora una tesis que acompaña a este proyecto, que es posible filosofar en un esquema de educación a distancia, de tal manera que este Instituto de Filosofía, su servidor como coordinador de este proyecto de educación a distancia, de filosofía a distancia, agradece el conjunto de reflexiones que hemos presentado aquí y las convoco a que podamos coincidir el próximo miércoles 12 de julio, donde tendremos también una presentación de una reflexión de un colega también docente de Oaxaca, bueno, mexicano, oaxaqueño, para el miércoles 12 de julio sería nuestra siguiente sesión de este seminario. Mientras eso sucede, entonces debo agradecer a David su participación en este ejercicio y presento la constancia que el Instituto de Filosofía y esta Coordinación de Educación a Distancia le otorgan por su participación como ponente en este seminario de problemas y dilemas filosóficos contemporáneos. Firmamos un servidor, doctor Héctor León, y el vicerrector Benjamín Rivera. Sin más, agradezco a quienes nos han acompañado y reitero la convocatoria a seguir este seminario el próximo 12 de julio. Que tengan un buen descanso, muy buenas noches para todos y todas. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias al profesor. Gracias. Hasta luego. Cuídense mucho.